también a todos los que están a través de los medios, que el Señor añade bendición en sus vidas. Josué capítulo 4, en su versículo 1. Josué capítulo 4, en su versículo 1. Cuando encuentre el capítulo 4, quiero que leemos 2 versículos del capítulo 3. Amén. Bendito Dios. Vamos a leer 2 versículos del capítulo 3. Vamos a leer el versículo 14, el 15, y nos vamos a pasar al capítulo 4 para así iniciar en esta maravillosa hora. Amén. ¿Todo lo tienen? Vamos a leer la palabra del Señor en bajo dirección del Padre, Hijo, de su Santo Espíritu. Aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. El capítulo 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadle diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros. Levantadlas en lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, para sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y esta piedra servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, delante de su presencia estamos, Señor, en esta maravillosa hora de la noche, que nos permite, Señor, reunir juntamente con tu pueblo, Señor. Nos permites, Padre, ya, Señor, terminando, Señor, este año 2021, Señor. Estamos ya horas, Señor, para iniciar un nuevo año. Pero sin antes, Señor, le pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu hable en nuestras vidas, hable en nuestros corazones. Hable, Señor, a cada uno de tu pueblo, Padre. Necesitamos de su palabra. Sin tu palabra, Señor, no somos nada. Sin tu palabra que dirige, Señor,
que enderece nuestra vida, Padre, no somos nada. Porque el que camina con nosotros, el que nos da dirección, solamente su palabra y su Santo Espíritu. Espíritu Santo, toma el control en esta noche. Todo espíritu de distracción, todo espíritu de sueño y cansancio, Señor, lo reprendemos en tu nombre. Si hay enfermedades físicamente y enfermedad espiritual, te pedimos, Señor, que en el transcurso de su palabra traiga esa sanidad y ese milagro que nosotros conocemos a través de tu Santo Espíritu. Damos gracias, Señor. Alabado y exaltado sea por siempre. Amén y amén. El tema en esta noche: una señal a la fidelidad de Dios. ¿Cuál es nuestro tema? Una señal a la fidelidad de Dios. En el libro de Josué, en su capítulo 3, en los capítulos 4, es bastante para leerlo todo. Pero en el capítulo 3 comienza una etapa para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a punto de dejar el desierto, durante 40 años caminó. Ahora va a cruzar un río que se llama Jordán. Pero para cruzar este río necesita el pueblo de Israel prepararse. Porque el río, para cruzarlo, no necesita pasarlo. Habrá muchas maneras de pasar. Habrá muchas formas de cruzar un río. Pero cuando hablamos de 2, 3 personas sería fácil de cruzarlo. Pero la palabra nos enseña que más de 2 millones de personas están a punto de cruzar un río. Y este gran privilegio, en el título del capítulo 3 dice: el paso del Jordán. Recuerde que Moisés ya no está. Ahora está Josué. La promesa de Dios se va a cumplir cuando el Señor le dice a Josué: tú entrarás a este pueblo a la tierra prometida. Llegó el momento de la promesa de Dios. El momento de cruzar un río no va a depender ahora, no va a depender de fuerza humana, conocimiento humano. No va a depender del ser humano, va a depender del poder de Dios. Diga conmigo: para cruzar el río va a depender del poder de Dios. Solo el poder de Dios puede cruzar a estas personas que ya están habitando en la orilla del Jordán. Para narrar el capítulo 3, vemos Josué en los capítulos 3, en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6, Josué prepara al pueblo a la consagración de la gente. Josué habla al pueblo que se consagre, porque está a punto de suceder que el poder de Dios se manifieste. En los versículos
el capítulo 3 del versículo 7 al versículo 8, la confirmación de Dios a Josué lo que va a suceder. Y en el capítulo 3 del versículo 9, del capítulo 3 del versículo 9 al 9, del versículo 9, Josué prepara a la gente para un cambio completo. ¿Por qué prepara Josué al cambio? Primero, consagra al pueblo, porque nadie entra en la tierra prometida sin antes de prepararse. Nadie entra en la tierra prometida sin antes ser confirmado por Dios. Nada entra en la tierra prometida sin antes de ser preparado, que tenía que abandonar todo y el cambio está por suceder. Encontramos el versículo 14, cuando aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. ¿Qué es lo que iba delante del pueblo de Israel? Significa el arca del pacto, la presencia de Dios. ¿Qué iba delante del pueblo de Israel? La presencia de Dios. Porque sin Dios no somos nada. Sin la presencia de Dios somos camarón fritos. Sin la presencia de Dios no hay camino. El que abre camino en el Jordán es Dios mismo, su presencia, su poder, su milagro. Ese es el que va a abrir el Jordán y está a punto de suceder. Josué prepara al pueblo. Cuando ven ustedes que el arca del pacto comienza a caminar hacia el río, pongan su mirada al arca del pacto. No dijo pongan su mirada a los sacerdotes, pongan su mirada a sus compañeros, pongan su mirada al arca del pacto. O sea, pongan sus miradas a la presencia de Dios, porque si no van a perecer aquí mismo. La palabra dice que cuando comienzan a caminar los sacerdotes con el arca del pacto, algo maravilloso se va a acontecer. Algo maravilloso va a suceder. Ahí no hay una lancha, ahí no hay lazo para caminar, para jalar del otro lado. Ahí solamente la presencia de Dios. No hay nada que te puede pasar, solamente la presencia de Dios. La palabra dice que cuando están a punto de caminar al río del Jordán, cuando los pies de los sacerdotes estaba pisando el agua, se estaba sumergiendo en el agua, algo grande está por acontecer, y que muy pronto se abre el Jordán. Se abre ¿para qué? Para que el pueblo de Dios va a cruzar. Nuestro pastor dice, minutos quedan para cruzar al otro año. Momentos quedan para iniciar un nuevo año, para abandonar el año viejo, iniciar al nuevo. Muchos piensan que empezar el año es como lo has terminado el otro. No, tienes que pensar que tienes que preparar, porque no sabes lo que vas a empezar, no sabes lo que vas a iniciar. Necesitas prepararte, necesitas consagración, necesitas estar dispuesto al cambio, necesitas estar preparado, porque Dios habrá cambio después de que cruces este año.
Mucha gente ya tienen planes para ya mañana. Mucha gente ya tienen planes de aquí a las 12, a las 2:30 tienen planes a la 1. Pero déjame decirles, deje sus planes ahí. Mejor conségrate en esta noche. Pídele a Dios que te dé esta noche, que se pueda confirmar en tu corazón el cambio, y prepárate, porque Dios puede venir el Señor a las 2:15, a las 2:10, a las 12:01. Puede suceder algo, puede temblar la tierra, se abre la tierra y el ser humano se va en estos mismos momentos. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en las manos de Dios. En el versículo 15 dice: cuando los que llevaban el arca entraron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. O sea, no estaba el río Jordán, no estaba en su llega, dice la palabra, y estaba desbordado. O sea, no estaba en como estaba antes. O sea, a lo mejor está al doble, a lo mejor está al triple, está desbordado. Pero para Dios no hay nada, hermanos. Los cambios climáticos, los cambios que puede ser, cuando Dios va a obrar al tiempo. Cuando se presente, Él lo va a hacer, porque su poder no tiene límite, no tiene año, no tiene día, no tiene minuto. Él va a obrar cuando Él va a obrar. Suele desbordar el río. Un comentarista de Biblia dice que lo normalmente ha llegado el desbordamiento a un estadio de ancho. A un estadio de ancho era enorme. Y recuerde que cuando han visto un río desbordado, agarra fuerza. Cuando un río, cuando no está desbordado, es un río cuando usted ya lo conoce, cuando el río fluye normal. Pero cuando está desbordado el río, o sea, tiene más fuerza. Nadie puede acercarse porque inmediatamente es arrastrado. Entonces el río estaba desbordado. Pero una cosa que yo puedo ver aquí: para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios no hay nada imposible. Todo aquel que cree en Él, todo es posible, dice su palabra. Ahora vemos en el versículo 16 las aguas que venían de arriba. ¿Qué pasó? ¿Cómo se detuvo el río? Era algo maravilloso. Yo no sé, hermano, cuál es tu situación en este momento, pero la presencia de Dios está en medio de nosotros. Hoy se va a detener todo lo que traes y le pones en las manos de Él. Vas a iniciar un nuevo año cruzando el Jordán. Pero ese no es nuestro tema. Es para narrar el capítulo 3. El milagro de Dios. El poder de Dios que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. La palabra dice: cuando se detuvo el Jordán, que venía de arriba, se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, el mar
salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo, que dice, pasó en dirección, ¿qué dice? De Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová se detuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Cómo pasó el pueblo de Israel? ¡Qué milagro tan grande! ¡Qué milagro tan maravilloso! El poder de Dios manifestado, el milagro de Dios tan grande. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros en esta noche. ¿Cuándo han visto el milagro de Dios? ¿Cuándo han visto el milagro de Dios? ¿Cuándo han visto la sanidad, el milagro de Dios en sus vidas? ¿Ninguno de aquí habéis visto el milagro de Dios? Si usted no hubiera visto el milagro de Dios, no estuviera sentado aquí. Llevamos 2 años. 2 años. Con toda la situación, con toda esa circunstancia, con todo lo que está pasando, y usted está aquí. ¿Ha visto la mano de Dios? ¿Lo ha cruzado usted o todavía no lo ha cruzado? Pero déjeme decirle que el milagro de Dios está, el poder de Dios se manifiesta todos los días. Cuando usted se levanta, cuando usted, hermano, llega en la tarde, cuando usted camina todos los días, el milagro de Dios está con usted, lo guarda, lo protege. Pero hay algo que el Señor en esta noche quiere traerlo con nosotros. Esta es su palabra. Yo me imagino que el pueblo de Israel vieron la mano de Dios. Como todos, hermanos, cuando miran algo, cuando miran la mano de Dios, el poder de Dios, hermanos, se ponen contentos, felices. Más cuando saquen el cheque de $2,000. Es más que eso, se ponen contentos y felices, pero ya al rato se les olvida. Ya una semana se acaba ese cheque de 2,000 y ya otra vez está con temor. Otra vez vuelve a llegar en la preocupación. Pero hay algo que el Señor en esta noche, hermano, habla a su pueblo y le dice a su pueblo: una señal a la fidelidad de Dios. Es lo que Dios pide para usted y para mí. Agarrando el capítulo 4, dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar del Jordán, escucha, y viene Jehová. Ahora habló Jehová. ¿Quién habló en el capítulo 4? Cuando toda la gente hubo acabado, quizás vieron la mano de Dios. Quizás vieron el poder de Dios. Quizás muchos estén contentos. ¡Ay, qué maravilloso! Nunca habíamos visto eso. Nos habían contado nuestros padres lo que Dios había hecho con el mar. Pero ahora nosotros lo hemos visto. ¡Ah, qué maravilloso! Aquí yo me imagino que cantando, yo no sé. Quizás allá no está un María que cantaba después de que salió la orilla del mar. Yo no sé qué es de tanta alegría. Pero el Señor habló. Hay algo que el Señor, hermano, dice en su palabra. Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres. Escuchen. Uno de cada tribu, y mandadle diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes
los pies de los sacerdotes. Escuche eso. Eso es algo maravilloso. Hermano, cuando los sacerdotes todavía estaban, el agua todavía, hermano, estaba dividido. Hermano, el mar todavía está seco para caminar. Algo Dios quiere sacar de en medio de eso. ¿Para qué? Para la memoria del pueblo de Dios, para que dejen una señal del milagro, del poder de Dios, para que nunca más se le olviden quién fue el que los cruzó en el río Jordán. Toma 12 hombres de cada tribu. Hombres de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, a las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. ¿Para qué iban a servir los 12 hombres que Jehová está pidiendo? Para sacar 12 piedras dentro del Jordán. Estas 12 piedras, dice la palabra del Señor, que lo tendrían que sacar en medio del Jordán. No sé si está conmigo en esta noche. ¿Para qué van a servir las 12 piedras? Señal del milagro de Dios. Señal del poder de Dios. De señal que Dios, hermano, pasó su pueblo. ¿Por qué Dios le está pidiendo a Josué que escoge esos hombres? Pero como siempre, el ser humano, a menudo que fallamos en nuestra confianza en Dios, porque nos olvidamos de las grandes cosas que Él ha hecho a menudo de nuestras vidas. El ser humano, hermano, siempre se le olvida de las grandes obras de Dios. Siempre se olvida del milagro de Dios. Entonces Dios no quiere que eso pasara con el pueblo de Israel, sino que sacaran algo, sacaran unas piedras para ponerlas por señal. ¿Para qué? Para que cuando los hijos del pueblo de Israel vean estas piedras, será de testimonio para su generación. Dios no solo está pensando un pueblo que está cruzando, sino Dios está pensando en una generación que está por venir, en una generación que está creciendo. Usted y yo muchas veces no más pensamos nosotros, pero no estamos pensando la generación que está levantando Dios. Muchas veces no más pensamos nosotros. Dios no es así. Dios siempre piensa en más allá. Dios siempre piensa en su generación. A veces nosotros, hermanos, no más pensamos en nosotros comer, dormir. Así nos pasamos todo el tiempo. Y ya pasaron los años y se acabó. Pero Dios no es así. Dios no es así. Lo que Dios quiere, hermano, en el versículo 3 dice: mandadle diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros,
y levantadas en el lugar donde habéis de pasar la noche. ¿Dónde iban a poner? Recuerde que van a llegar a un terreno nuevo. ¿Cómo se llama el terreno? Tierra prometida. Ahí iban a establecer una señal. Ahí van a establecer las 12 piedras. Pero hay algo, hermano, que nosotros en esta hora, y yo sé si usted está dispuesto, vamos a salir aquí. ¿A qué hora? El pastor dijo que a las 12 vamos a orar. Pero podemos, después de a las 12 nosotros tomamos el tiempo. No, si lo que usted quiere ir hasta a las 12, ya usted no quiere estar acá. Yo lo conozco. Más nos conocemos, pues. Estas 12 piedras servirían para la señal. Entonces, cuando Josué oyó las palabras de Jehová, entonces en el versículo 4, Josué llamó a los 12 hombres, a las cuales habían designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y le dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán. Cada uno de vosotros tome, que dice, una piedra sobre sus hombros, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel. Cuando Jehová le dice a Josué: toma 12 hombres que sacan 12 piedras en medio del Jordán y que pongan allá donde van a estar esta noche, donde van a pasar la noche, donde van a estar reunidos. Déjeme decirle que no son 2, 3 familias, están hablando de 2 millones de personas. Era una cantidad enorme. Pero hay algo, hermano, cuando Dios le dice a Josué, Josué dice: muy bien, Señor, las piedras servirían la señal de la fidelidad de Dios. Cuando Dios dice en su palabra: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Cuando las señales estaban sucediendo, cuando el milagro se estaba sucediendo, cuando el río se estaba abriendo, se estaba cumpliendo la fidelidad de Dios, que estaba en medio de su pueblo y que está con ellos y que está, hermano, habitando en medio de ellos. Por eso nuestro tema: una señal de la fidelidad de Dios. ¿Qué servirían las piedras? Una señal que Dios es fiel. Una señal que Él es fiel en su palabra. Una señal que Él es fiel en su poder. Una señal que Él es fiel en su lealtad. Que Él no falla. Que Él es fiel día y noche, en generación a generación. Él es fiel. Por eso pongan esto por señal. Y la señal es que yo sí cumplo mi palabra y no como ustedes. Una señal a la fidelidad de Dios. Cuando leemos la palabra fiel o fidelidad, es la capacidad y el poder a la virtud de dar el cumplimiento, las promesas. Esa es la fidelidad de Dios. La capacidad, el poder, la virtud de dar el cumplimiento, su promesa.
yo los voy a sacar de Egipto. Van a cruzar un desierto, pero van a llegar a la tierra prometida. Entonces el Señor estaba cumpliendo su palabra, su promesa. Una señal a la fidelidad de Dios. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, ¿a cuánto Dios ha sido fiel? ¿A cuánto Dios ha sido fiel? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que no se olviden de mi promesa. Pónganle por señal para que se acuerden que yo sí soy fiel. Porque la gente se olvida de la promesa de Dios, hermano. La gente se olvida del poder de Dios. La gente, hermano, deja a un lado el poder de Dios. Cuando la gente no miran el poder de Dios, lo ponen de menos. Por eso hay muchos hermanos, por eso los que no están en esta noche, no crean porque han puesto la señal por el poder y la fidelidad de Dios. No, lo hacen de menos. ¿Por qué? Porque se olviden de dónde Dios los sacó. Se olviden de dónde Dios, en la enfermedad, en la esclavitud del vicio, en el alcohol, en la enfermedad, se olvida de dónde Dios los trajo. ¿Cuánta gente se han olvidado de las promesas de Dios? Cuando usted y yo no ponemos, hermanos, la señal. ¿Cuál es la señal para el pueblo de Israel? Para los hijos del pueblo de Israel. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra. ¿Dónde dice? En la traducción viviente dice: tomen unas grandes piedras. Le he pedido al hermano que me ponga ejemplo de las 3 piedras. Alabe al Señor en esta noche. ¿Cuál piedra que el siervo Josué le dijo a los 12 que tomaran? Para ponerlo en su hombro tiene que ser grande. ¿Quién va a poner estas piedrecitas en su hombro? El medio más o menos. Pero Josué dice: pongan su hombro. Cuando la fidelidad de Dios, necesitamos hacer algo grande. Cuando los que no reconocen la fidelidad de Dios toman lo que sea que no les cueste,
Pero déjame decirle, si Dios es grande su fidelidad, si Dios está pidiendo que ponga una piedra por señal, no van a poner un pequeño para que ya mañana se pierda entre la arena, se pierde entre el monte. Debe ser grande, porque la palabra dice que deben ponerlo hasta para siempre. Era algo grande para que nunca más se pierde entre la tierra o entre la arena o entre el monte. Tiene que ser algo grande. ¿Usted cree que los 12 hombres no estaban dispuestos? El Señor pidió 12 piedras. Josué dice, tomen 12 piedras. Voy a leer la traducción viviente. En el versículo 5. Y les dijo, vayan a la mitad del Jordán, frente del arca del Señor, su Dios. Cada uno de ustedes deben tomar una piedra, cargarla en el hombro. Serán 12 piedras en total, uno por cada tribu de Israel. Cuando Dios, hermano, que cuando nosotros, hermano, lo que Josué estaba viendo, no estaba viendo una fidelidad, hermano, pequeño. No estaba viviendo un milagro, hermano, insignificante. Estaba viendo un milagro. Solamente Dios lo puede hacer. Estaba viendo un milagro que solo la mano de Dios lo puede hacer, que ni un ser humano puede detener un río para cruzar a su gente. Yo quiero preguntarle, ¿cuán grande ha sido la fidelidad de Dios con usted? Muy poquitos. ¿Cuán grande ha sido la fidelidad de Dios con usted? Tomen estas piedras, pónganle en sus hombros y llévenle al lugar donde van a morar en esta noche, o donde pasar la noche, para que esta señal entre vosotros cuando vuestros hijos preguntare a sus padres mañana. El propósito de este recordatorio era para que el pueblo de Israel pudiera enseñar a sus hijos acerca de las grandes cosas que Dios había hecho, para que la obra de Dios no fuera olvidada a lo largo de las generaciones. Estos 12 hombres, hermano, estos 12 hombres, imaginen el arca del pacto en medio del Jordán, los sacerdotes, hermano, parados ahí con el arca del pacto, la presencia de Dios. ¿Usted cree que un hermano, el hombre que iba a levantar una piedra, ahí está la presencia de Dios en medio del Jordán? ¿Usted cree que llega? Bueno, como conmigo no, el Señor no ha hecho mucho. Ahí está la presencia de Dios. Está en medio del Jordán.
Recuerde que el Jordán está seco. Estos hombres no estaban pensando en algo pequeño, estaban pensando en una señal grande, porque la fidelidad de Dios es grande. Por eso cuando cantamos, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, Señor, es grande. Pero nunca, hermano, le ponemos importancia. Siempre queremos hacer las cosas pequeñas para que no nos cueste. Siempre queremos las cosas tan chiquitas que no nos afecte. Pero sí creemos que la fidelidad de Dios es grande. Estos 12 hombres, cuando Josué toman estas piedras, pongan sus hombros. Yo me imagino que estos 12 hombres están más que contentos, están más que felices, porque acaban de pasar en un río por medio de la mano de Dios. Yo me imagino, si hay uno más grande, yo la voy a levantar, porque la fidelidad del Rey es tan grande. Si hay uno más que yo lo puede levantar, yo lo voy a levantar, porque la fidelidad de mi Señor es tan poderoso. Entonces Él no merece que yo le lleve un pequeño, porque la señal de su poder perecería en cualquier momento. Yo me imagino que ellos estaban, hermano, en medio del río. La fidelidad de mi Señor es tan grande. Merece una señal tan grande. Usted dirá, pero esta es la señal para el pueblo de Israel. Esta es la señal, la obra que hizo Dios en el pueblo de Israel. Hermano, la obra más grande, la señal más grande que tenemos usted y yo, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él, cargando en la cruz, no estaba pensando en la obra pequeña, estaba pensando, porque Él es fiel en su promesa, que salvaría el mundo de su pecado, no importando la cruz tan pesada. Aunque se caera debajo, lo levantaran, porque Él dice, la obra del Padre es tan grande y Él es fiel en su promesa. Tengo que hacerlo. ¿Cuál es la señal para usted tan grande? La muerte y resurrección de Cristo Jesús. Esa es la señal para usted, para mí. El poder y el milagro más grande que Dios, la fidelidad más grande de Dios, es salvarla a usted y a mí de nuestros pecados. Estábamos muertos, nuestros delitos y pecados, y Él nos salvó por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Por eso hay muchos hermanos creen que la fidelidad de Dios, creen que la promesa de Dios, hermano, el sacrificio que hizo Dios en la cruz del Calvario, mucha gente se han olvidado de ese sacrificio. Lo toman en poco, lo toman en pequeño, hermano. Pero déjeme decirle, esa señal que hizo es tan grande y que ni un ser humano lo puede hacer. Solo el que tiene poder del Padre, solamente la mano de Jehová de los ejércitos. Y déjame decirte, la señal más grande que hoy el Señor nos ha dado, no solo, hermano, en la muerte en la cruz, sino que una salvación eterna que está a punto de suceder para su vida y para mi vida. Si usted cree que la fidelidad es Dios tan grande, ¿tomaría algo pequeño en esta noche? ¿Usted estará dispuesto a renunciar si cree usted que el Señor es su fiel, su fidelidad es grande? ¿Cómo es la actitud de una persona cuando es sanada de cáncer? Y por medio del milagro de Dios, ¿cuál es su actitud?
¿Cuál sería su actitud? ¿Hay alguien aquí que Dios lo ha sanado de cáncer? Le aseguro que estuviera en medio de nosotros, no estuviera la actitud como nosotros tenemos en esta noche. Estuviera brincando, estuviera gritando, estuviera levantando su mano, estuviera diciendo gloria a Dios, porque la fidelidad de Dios es la señal que ha dado su vida, que le ha sanado. Entonces esa actitud no lo va a tener lo mismo. ¿Por qué nosotros tenemos esta actitud? Porque tomamos la fidelidad de Dios tan pequeño. Cuando usted, hermano, cuando yo me acuerdo donde Dios me ha sacado, cuando Dios me ha rescatado del alcohol, de la droga, donde Dios me ha traído. Por eso no me importa lo que la gente digan, porque yo sé que la fidelidad de Dios es tan grande, es tan maravilloso, que me sacó, me arrancó en el vicio del alcohol, de la droga. Por eso yo digo, servir a Dios es lo más maravilloso que hay, porque su fidelidad es grande, su promesa es tan grande. Cuando una persona, hermano, es rescatado de la muerte, lo aseguro, hermano, por favor, quiere hacer limpieza de aquí. No, hermano, si quiere yo lo hago todo. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es grande. Si usted cree que la fidelidad de Dios es tan grande para usted, no debe renunciar, debe creerle más grande. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Él no es pequeño. Cuando, hermano, cuando un hombre o una mujer ha visto la mano de Dios y sabe que la fidelidad de Dios no es tan pequeña, puede pasar horas, puede pasar días, puede pasar, hermano, y yo no sé cuánto tiempo en la presencia de Dios. Nunca siente el tiempo. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es grande. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto, escuche, sea la señal entre vosotros cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Cuando vuestros hijos les preguntaren: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ellos pasaron, cuando él pasó en el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. ¿Para cuándo? Imagínense cuando la generación que levante le pregunte: ¿qué significa estas piedras? Es que cuando Dios obró, cuando el Señor dividió el río, ahí sacamos esta piedra. Imagínense, ¿quién lo va a ver él? Usted sacó esta piedra. ¿No pudo sacar uno más grande?
usted hizo esto. Hay gente, puras cosas pequeñas hablan, porque no se han atrevido a tomar algo grande. Dios no quiere gente que hablen de pequeños. Dios quiere gente que hablen de las grandes promesas, milagros y el poder de Dios. Cuando imagínese que el hijo le preguntara, ¿de qué significan estas piedras? Estas piedras. Oh, no, es que cuando el arca del pacto pasó en el Jordán, se dividió y de ahí sacamos estas piedras. Era una señal para la generación. Era una señal para lo que está por la generación venidera. ¿Qué testimonio usted y yo vamos a dar a nuestra generación? ¿Qué testimonio vamos a dar? ¿Qué señal del poder de Dios vamos a tener en nuestras vidas? Vamos a dejarle a nuestros hijos. ¿Qué señal? Quizás a lo mejor hay muchos que han visto el poder de Dios. ¿Cuánto han visto el poder de Dios en sus vidas viviendo? Qué alegría escuchar un padre cuando dice: cuando yo estaba a punto de morir, mi hijo, el Señor me salvó. Cuando a mí me quedaban días de vida, mi hijo, el Señor obró en mi vida. ¿Usted sabe el impacto que va a creer eso en la generación? Lo que Dios quiere es que crezcan generaciones que sepan del poder de Dios. Que crezcan generaciones que sepan de la mano de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿qué señal usted o qué, hermano, qué señal de la fidelidad de Dios en su vida para su generación? Quizás es tan grande, tan pequeño, pero todo lo que usted hace aquí no es tan pequeño. Por eso la gente, cuando usted sabe que cuando la gente se mueren, ahí le ponen aquí se murió tal persona, aquí se quedó, hasta su apellido, todo lo dejan encima, pero al final la persona ya no está. Ese es lo que no quiere Dios para el pueblo. Al final nomás escuche lo que hicieron. Nomás escuche lo que vieron. Es que tu padre fue así. Dios no quiere eso de sus hijos. Dios quiere que tenga hijos que conozcan el poder y el milagro de Dios en su vida. El propósito de las 12 piedras: para testimonio a la generación. Primera de Pedro, en su capítulo 2, versículo 8. Bendito Dios. Seis al 8. Por lo cual también,
contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal. ¿Qué dice? La principal. ¿Usted sabe cuando hablamos de principal? ¿Cuál es lo principal? ¿Quién es el principal piedra del ángulo? Se llama Jesús de Nazaret. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida. ¿Qué dice? Preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Aleluya. Cristo vive para siempre. El que creyera en él no será avergonzado, porque es principal, es el ángulo escogida, precioso. Cuando usted, hermano, cuando usted cree que él es precioso, que él es el Hijo, el Padre escogido para usted, que envió al Padre a este mundo para darle vida eterna, para darle salvación, para salvarla de su pecado, dice la palabra, nunca será avergonzado. ¿Por qué? ¿A cuánto le gustan los carros pequeños? ¿A cuándo le gustan los carros? Pero las cosas pequeñas, pues. Una casita tan pequeña, un carrito tan chiquitillo. ¿A cuándo le gusta el pequeño? Nadie. Por ahí los hermanos, Dios bendiga a los que traen troconas grandotas. Y cuando se van adentro, chiquitillos están. Solo cuando se baja se mira pequeño, pero cuando está en su trocón se mira un gran Y cuando va todavía con lentes. No se ve cuando está en su troca, pero cuando se baja, ay, esta es la que anda en la troca grande. Cuando usted está en Cristo, cuando usted le sirve al Señor, cuando usted mira la fidelidad de Dios tan grande, lo vean tan grande, aunque quizás en estatura, hermano, es tan pequeño, pero cuando usted está en Cristo, oh, tiene un Padre, el principal. Hermano, dice la palabra, nunca será avergonzado, porque no tiene un Dios pequeño. La fidelidad de su Dios es tan grande. Hermano, el ángulo, la clave para su vida. La piedra del ángulo, la clave para su vida, su matrimonio, su familia, su hogar, su vida espiritual, su negocio, su trabajo. Cuando la piedra del ángulo, hermano, está en su vida, toma el control o está habitando en medio, usted cree en él. Ay, es maravilloso. Esa es la clave, esa es la que necesitamos. ¿Qué necesitamos? La piedra del ángulo para nuestra vida, que se llama Jesús de Nazaret. Tiene a Jesús de Nazaret en su trabajo, en su matrimonio, en su trabajo, en su hogar. Oh, déjeme decirle, hermano,
Oh, bendito sea Dios. Nunca será avergonzado, porque el que cree en Él, dice la palabra, nunca será avergonzado. Te puedes ver muy pequeñito, pero si crees en Él, Él es tan grande. Te podrás un insignificante en este lugar, en esta tierra, pero tienes un Dios que mueve montaña, que abre el mar, que abre Jordán y que es fiel en cumplir en su promesa. Este es el Dios que tenemos con usted. Por el cual contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en Él, en ese precioso, para los que no creen, en la piedra que los edificadores desecharon, han venido a ser cabeza de, ¿qué dice? Del ángulo. Oh, bendito Dios, hermano. Por eso su palabra dice: sin mí nada podéis hacer. ¿Qué es lo que hace falta en tu vida? ¿Hace falta en la piedra del ángulo la clave de tu vida? En esta noche estás en mejor lugar de creer en Él, en su fidelidad, en su promesa. No debes creerlo en algo pequeño. La fidelidad de Dios es tan grande. La promesa de Dios es tan grande. La capacidad y el poder y la virtud de dar el cumplimiento de la promesa. Él dijo que nos guardaría. Él dijo que nos sostendría. Él dijo: aunque venga miles, hermano, tu palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero más a ti no llegarán. La fidelidad de Dios es tan grande. Lo ha guardado usted. Cuánta gente se están cayendo. Cuánta gente que hace 2 años tenían planes, hace 1 año tenían planes y ahora ya no están. Tú estás aquí porque la fidelidad de Dios es tan grande. La fidelidad de Dios, la promesa de Dios en cumplir. Él es grande y poderoso. Bendito y alabado sea tu nombre. Si tú crees que la fidelidad de Dios es tan grande, hermano, no debes tomar algo pequeño. Debes tomar algo que le agrade al Señor. Debes tomar algo que es la señal que la fidelidad de Dios en tu vida es grande. No más este año se acabó. Ese no es ver la fidelidad de Dios. Ese es ver lo pequeño. Cuando ver la fidelidad de Dios es tan grande. No me quites este año, por favor, déjame 1 año más. Ese es el que cree la fidelidad de Dios. Cuando el que mire la fidelidad de Dios pequeño, ya no más está esperando los minutos, ya no más está esperando las horas. Es aquellos que miren la fidelidad de Dios tan pequeño. Pero déjame decirle, ese no es una señal para su vida. A mi papá le pregúntale cuántos años está de comité. Quizás nunca nos dio buena comida, buena ropa, pero sí estuvo sirviendo a la comunidad. ¿Qué carretera? ¿Qué escuela? ¿Qué puente? ¿Qué agua potable? ¿Qué luz? En toda su vida. Cuando nosotros éramos pequeños, ¿qué hace usted allí sirviendo a la gente? Pero él dice: vale la pena que me digan. Fue comité, no por 1 año.
40 años. Hasta ahora, en su vejez, es comité de la iglesia que se está construyendo, que ya lleva 3 millones de quetzales, ya a punto de terminar. Es comité. No tiene un trabajo seguro. Yo no sé ni cómo se mantiene. La fidelidad de Dios es grande. ¿Por qué se mete usted en construir el templo? Acá tiene usted millones en el banco, vendiendo tamales, vendiendo chuchitos. Ya están terminando. Cuando tú crees en la fidelidad de Dios, que es grande, oh, este es maravilloso. Por eso, hermano, no debemos, hermano, tomarlo la fidelidad de Dios en pequeño. Ahora le preguntamos aquí, ¿cuánto tiempo lleva usted en la directiva, hermano? Ay, hermano, si a los 10 meses yo me quería retirar. Este no es ver la fidelidad de Dios en grande. Este es ver la fidelidad de Dios en pequeño. Yo te animo que te prepares esta noche. Si crees que la fidelidad de Dios es tan grande, debes decirle al Señor: Señor, dame una señal para el testimonio para mi generación, que yo te serví, que yo te busqué. Cuando no tenía, Señor, tú me proveías. Cuando no tenía, Señor, tú me dabas, Señor. Cuando no tenía para gasolina, Señor, ahí estaban. Cuando, Señor, no tenía para pagar la renta, Señor, ahí estaba. Señor, dame esa señal para mi generación, para que cuando ellos crezcan no se limiten en buscarte, van a creer en ti y tú les proveerás, porque lo hiciste conmigo, porque yo viví, yo trabajé para ti y tú fuiste fiel conmigo. Esta es la señal que yo quiero para mi generación. Le digo a mis hijos: vamos, mi hijo, busquemos de Dios. Pongan a Dios en primer lugar, porque de aquí a mañana, semana, Dios me quita. Ustedes saben cómo buscar al Señor, que estar en la casa de Dios es mejor estar 1000 fuera de Él, dice el salmista David. Por eso dice en su palabra: no te olvides de sus beneficios. Hay gente que se han olvidado de los beneficios de Dios. Han visto la fidelidad de Dios en pequeño. Pero yo te animo en esta noche, que ves la fidelidad de Dios tan grande. Tienes a tus hijos a tu lado, esa es la fidelidad de Dios. Tienes un hogar seguro, esa es la fidelidad de Dios. Tienes un trabajo seguro, esa es la fidelidad de Dios. A pesar de la enfermedad, a pesar de las circunstancias, a través de la gente dice escasez, pero tú tienes. Esa es la fidelidad de Dios. Tus hijos no han aguantado hambre, tus hijos no han faltado vestido, tus hijos no les han faltado zapatos. ¿Por qué? Esa es la fidelidad de Dios. Cuando usted creemos en la fidelidad de Dios, es grande. Póngase de pie en esta noche. Si usted cree en la fidelidad de Dios, es grande. Debe hacer compromiso. Hermano, ¿qué es lo que tenían los 12? Los 12 no estaban: ay, Josué, mejor llevemos una pequeña. Yo creo que no es mucho lo que ha hecho el Señor con nosotros, Josué. Yo pienso que no es mucho. Algo pequeño, ahí está. Esa no es la actitud de los 12. La palabra más adelante dice que pusieron las 12 piedras. Era la señal para siempre. Era algo. Cuando saben, los de Guatemala saben, cuando ponen el monjón de su terreno. Yo me acuerdo, mi padre buscaba una tierra de profundidad. Gracias, pastora. Y así se miraba la gran piedra.
y todos lo conocían. Ese es el monjón de Don Francisco. Ahí llega su terreno, todos lo conocen. Ahí el vecino no se pasa. Ahí el vecino todavía se pone así, no, hasta aquí. Cuando tú tienes una señal de Dios en tu vida, el enemigo dice, no. Este tiene una señal de Dios en su vida. De aquí lo voy a pasar. Porque Él hace algo, Él ha puesto algo en su vida. Él tiene la señal de Dios en su vida. Aquí no pasó. Necesitas la señal de Dios en tu vida antes de pasar al otro año. Quizás no vas a pasar un Jordán en esta noche. Quizás no vas a pasar un río en esta noche. Vas a cruzar otro año y no sabemos lo que está por venir. Solo sabes que los 2 años ya pasaron, pero no sabes lo que está por venir. La palabra dice que en estos últimos tiempos estos empeorarán. Necesitas la señal de Dios en tu vida. Necesitas que pongas la señal de Dios en tu hogar, en tu vida. Hay otro. Después de los 12, Josué puso 12 en medio del Jordán, donde nadie lo vería, porque en un momento el agua lo cubriría. Solo él y Dios. Josué puso 12 en el versículo más adelante. Vamos a leerlo. ¿Quieres adorar al Señor? Yo no sé qué es lo que la señal quieres que Dios ponga en tu vida. Les respondieron que las aguas del Jordán fueron divididas, el arca del pacto de Jehová. Cuando haya pasado el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo de los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová había dicho Josué, conforme a los números de las tribus y los hijos de Israel, y las pasaron en el lugar donde acamparon, y la levantaron ahí. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Han estado ahí hasta hoy. Nadie lo mire, está cubierto de agua. Solo Josué y Dios. Hay una señal que debes poner para que tus hijos, tu generación vean. Hay una señal que tú y yo tenemos que poner, que solo Dios y tú. Algo que nadie lo mira, que solo tú y Dios. Estamos terminando el año. Es necesario que crees en esa piedra que un día sufrió por ti y después muerte de cruz y resurrección el tercer día. ¿Sabes qué? Un joven contestaba unos días atrás. Un joven: yo tengo problemas de la de la pornografía, pero no le quiero decir a mis padres, no le quiero decir a nadie. ¿Qué voy a hacer?
He luchado por varios días, por varios años. He querido dejarlo, no puedo. La palabra dice que no hay nada oculto que nos haga luz. Necesitas la señal de Dios en tu vida. Cuando no tenemos la señal de Dios en nuestras vidas, el enemigo toma terreno. ¿Por qué no le dices a Dios: Señor, ayúdame a tener esa señal en mi vida, que es Cristo Jesús? Venga, que seas tú la señal de mi vida, que seas tú la piedra preciosa que habla tu palabra, que seas tú, Señor. Tú eres la piedra, la clave de mi vida. Yo quiero creer en ti. ¿Alguien cree en la señal en esta noche? Levanta tus manos. Yo no sé qué promesa vas a hacer. Si tú crees que Dios este año ha sido fiel, muy fiel contigo, no debes ver que este año se acabó. Debes ver que la fidelidad de Dios ha sido grande. ¿Hay alguien que quiere reconciliar en esta noche? Hago la invitación. Toma la señal de Dios en tu vida, en tu corazón, en tu ser, en tu familia. ¿Hay alguien que quiere aceptar a Cristo y darle al Señor tu vida antes que iniciemos este año? ¿Quieres tomar esa señal en tu vida, que vea a Dios? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sí, glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Dile: Rey glorioso, Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Rey glorioso. Yo te invito en esta noche. Vamos a tomar un momento. Si tú crees que Él es Rey glorioso, si tú crees que Él es digno, si tú crees, yo te invito en esta noche a que te unes
levantemos un clamor y le decimos: Señor, necesito tu señal en mi vida. Necesito esa piedra de ángulo. Necesito, Señor, que esa piedra de ángulo esté en mi matrimonio, esté en mi hogar, esté en mi trabajo. Pídele a Él que venga en tu corazón. Por eso en su palabra dice: si estos hombres se callan, las piedras hablarán. Porque Él tiene poder. Oh, gracias, Jesús. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Te alabamos. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Te alabamos. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, recibe el honor, recibe la gratitud. Recibe, Señor. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe toda gloria, Señor. Recibe toda alabanza, Padre. Recibe toda gloria por tu fidelidad, por tus promesas, por tu poder, por tu sanidad, por tu milagro, Señor. Oh, gracias. Recibe toda gratitud en esta hora, Padre. Recibe toda gratitud, Señor. Recibe, Señor. Oh, maravilloso. Recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe, Señor. No tenemos con qué pagar esa fidelidad, no tenemos con qué pagar esa promesa, no tenemos con qué pagar ese poder, ese milagro que hace con nosotros todos los días, Señor. Oh, gracias, Padre, porque usted ha sido fiel, Señor, que ha guardado este pueblo. Cuántas personas, Señor, entraron en un hospital y ya nunca más salieron, Padre. Cuántas de las personas, Señor, fueron conectados con una máquina y ya nunca, Padre, volvieron en sí, Padre. Gracias por tu fidelidad con nosotros, Señor. Cuando estábamos batallando, Padre, cuando estábamos clamando, ten misericordia de nosotros. Y tu fidelidad es tan grande, porque ahora podemos testificar que nos has guardado este año, Señor. Hace 2 años, Padre, ha sido difícil, pero hasta aquí tu fidelidad ha sido grande por las familias, por, Señor, por los matrimonios, por los hogares, Padre, que aquí está en el altar, agradecido por esa fidelidad tan grande.
que ha sido, Señor, han creído en su palabra, en su promesa. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Dios. Bendito, bendito, bendito eres, Señor. Gracias por cada familia. Gracias por cada familia, Señor. Gracias por tu fidelidad con tu siervo. Gracias por tu fidelidad con tu sierva. Gracias por tu fidelidad con el ministerio de alabanza. Gracias por tu fidelidad en los jóvenes, las señoritas, damas, caballeros. Gracias por tu fidelidad, Señor. Reconocemos que ha sido por tu fidelidad, ha sido por tus promesas, ha sido por tu poder, ha sido por tu milagro. Si no fuera por tu milagro, si no fueras por tu mano, si no fueras por tu cobertura, si no fueras por tu misericordia, ya estuviéramos perecidos, Señor, como otros padres que ya no están en esta tierra. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendito sea tu